Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas autoridades de educación normal, directoras y directores. Soy Julio César Leiva Ruiz de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, quien está junto con el maestro César Romero Mojica en la Dirección de Desarrollo Académico. Pues bien, en el marco de nuestra reunión nacional de autoridades y atendiendo a la solicitud de que el personal de la DGESPE pudiese hacer algún video que les permitiese orientar el desarrollo y continuidad de los contenidos en el marco de esta contingencia sanitaria, nos permitimos hacer este pequeño video para ustedes. Deseamos que pueda ser y servir de orientación para la toma de decisiones en sus comunidades. Pues la coyuntura que tenemos nacional nos pone en la perspectiva de plantear diferentes estrategias en la Dirección General de Educación Superior. Algunas de ellas ya les compartimos, como fue el hecho de habilitar plataformas educativas institucionales para que los docentes que tienen condiciones y posibilidades las puedan utilizar desde hace algunas semanas. Asimismo, otras acciones que tienen que ver con la habilitación docente para generar perfiles digitales y conocimiento de plataformas para su uso. Pues bien, les queremos compartir algunas orientaciones. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Son algunas de las interrogantes que se están planteando nuestras comunidades de docentes, nuestros estudiantes en estos diversos contextos. No podemos dejar de lado, antes de compartirles esas orientaciones, que esta coyuntura de mantener un confinamiento y que buscar puentes que enlazaran esas condiciones en casa con el desarrollo de contenidos ha hecho que nuestro profesorado se dirija inmediatamente hacia plataformas educativas diversas, algunas que son gratuitas, otras que requieren contraseñas, otras que son muy abiertas, más flexibles, etcétera, para poder atender esos contenidos de sus cursos. Sin embargo, no queremos dejar pasar compartirles algunos de las estadísticas formales que tenemos y que reflejan la heterogeneidad de contextos en términos de conectividad y acceso a Internet. En el país, en 2015, se hizo un estudio que más adelante sacó el INEGI y que nos muestra que somos un poco más de 62 millones de usuarios de Internet y que su uso, como lo muestra la gráfica, se va incrementando en la medida en que vamos avanzando en nuestros niveles educativos. Por supuesto, en educación superior, donde se encuentra nuestra comunidad normalista, de estos usuarios de Internet, pues un altísimo porcentaje, más del 90%, se encuentra en educación superior utilizando no solo la tecnología, sino la propia Internet para la búsqueda y apropiación de información y conocimiento. La siguiente gráfica tiene el sentido de mostrarles cómo está diversificado nuestro territorio en términos de estos hogares conectados. Y si bien tenemos algunas entidades como la Ciudad de México o Nuevo León que están muy por encima de la media nacional, tenemos otros que se mantienen en ella y un número importante de entidades, alrededor de 10, que están por debajo de esa media nacional. No podemos olvidar este contexto cuando es nuestro deseo ayudar a nuestras comunidades, pero contemplando que no todo mundo tiene acceso a esas posibilidades. Y en esta coyuntura, también compartirles que la tendencia de la oferta educativa en educación superior a través de plataformas educativas ha sido creciente en las últimas 3 décadas, sobre todo en las últimas 2, y que algunas de nuestras escuelas normales han ido también avanzando y haciendo propuestas, y que nuestros programas curriculares, los del 2018, ya plantean una flexibilidad curricular para transitar poco a poco hacia estos entornos digitales. Sin embargo, este no es quizás el mejor momento para profundizar al respecto, pero no podemos dejar de lado plantear como una prospectiva de algunos programas educativos. Pues bien, último dato, la licenciatura y posgrado, bueno, han cobrado un auge extraordinario en estos últimos años.
La necesidad de poder dar continuidad a nuestros semestres nos ha hecho que transitemos haciendo un paso, un brinco importante entre la educación a distancia y la educación virtual. Si no contemplamos que son escenarios diferentes, de repente vamos a querer subir todos nuestros contenidos, todas nuestras actividades, los diversos recursos a una plataforma o a otro espacio virtual para que tengan acceso nuestros estudiantes. Pero tomemos en cuenta que esta coyuntura y las condiciones de conectividad de nuestras y nuestros estudiantes, más allá de las estadísticas, porque ustedes reciben los mensajes día a día de los jóvenes, de las jóvenes que no se pueden conectar, que sus datos son limitados, que en su comunidad no llega la internet o que no tienen en casa y tienen que salir a otros espacios, pues es el mejor pulso de estas condiciones adversas que prevalecen en nuestras comunidades. De tal manera que no podemos hacer ese gran paso. Es importante entender que la educación a distancia no necesariamente se refiere a plataformas educativas y entornos virtuales, que podemos buscar otros medios de los cuales les hablaremos en las siguientes diapositivas. Lo importante es atender de manera creativa, de manera solidaria, los diferentes desafíos que nos plantea el desarrollo del semestre. Entre ellos, entender la brecha digital, que tiene que ver con estas posibilidades de conexión y acceso a la información digital, y el compromiso de todas las autoridades, directoras, directores, docentes y estudiantes, por supuesto, para poder de manera conjunta y solidaria avanzar en nuestro semestre. Estos desafíos implican no prestar toda nuestra atención a que cada uno de los elementos de los programas se tienen que desarrollar. Debemos tomar en cuenta que el fin de los cursos, de cada uno de los cursos de las licenciaturas, es abonar a un perfil de egreso que ya todo mundo conoce, que lo hemos planteado, que muchos lo han estudiado y que se encuentran justamente en los planes de estudio, en los acuerdos secretariales. Y que los de estos cursos y sus contenidos coadyuvan con el estudiantado a desarrollar una serie de competencias, las genéricas, que son muy importantes, las profesionales y las disciplinares, y que todo eso es del conocimiento común. Esos son los elementos que hay que tener presente para poder discriminar cuáles actividades podemos dejar de lado y cuáles tendrían que tener mayor énfasis. Y que las tecnologías, las plataformas y otros ecosistemas digitales solo son apoyo para docentes y alumnos. No son el fin de los aprendizajes, porque va a suceder algo que les vamos a compartir en las siguientes diapositivas. El énfasis de esta presentación tiene que ver con generar o entender cuáles son estas lógicas de trabajo de la educación a distancia, las lógicas de interacción, y que no se trata de llevar el aula de la escuela normal a la casa de nuestros estudiantes. No es la sustitución de una cosa por otra. Por eso creemos que será muy importante que tanto ustedes como autoridades, el personal directivo, directoras, directores, puedan grabar un video para generar cercanía con su comunidad, donde se explique, entre otras cosas, la dinámica que tenemos en el marco de esta coyuntura y cómo poder dar certezas en la continuidad del semestre. Por supuesto, esta búsqueda de empatía a través de palabras que solo ustedes pueden plantear para generar eco en su comunidad educativa. Los docentes también tendríamos que buscar esa cercanía, contemplar, por supuesto, esos contextos diversos que tienen nuestros estudiantes y no generar un exceso de actividades. Los cursos en sí mismos ya tienen las actividades sustantivas que implica trabajar varios días, varias semanas para que los jóvenes lo hagan, pero en el respeto, por un lado, a la flexibilidad curricular, un respeto a la trayectoria docente, a esa experiencia, a su formación académica, pueden tomar la decisión de apegarse textualmente a esas actividades, adaptarlas, enriquecerlas o hasta sustituirlas. Lo único que siempre les pedimos es tomen en cuenta qué competencias tiene el curso y a partir de ello poder hacer su labor. En términos de los entornos virtuales de aprendizaje, no sustituyen a la clase, no los podemos definir como la norma
para poder subir actividades y decirle a un estudiante que como no subió a una plataforma, por lo tanto no se acepta. Esos escenarios no debemos generarlos porque van a justamente a provocar una frustración en jóvenes, en nuestro estudiantado que no tiene condiciones para ello. Son un apoyo, eso lo debemos de comprender. No todos los estudiantes pues tienen condiciones para atender esas actividades en línea, por lo tanto el WhatsApp, el Facebook, Twitter, otros medios no necesariamente electrónicos, hasta el propio envío en casos como extremos podría ser una posibilidad de que los jóvenes trabajen en casa y demuestren que han desarrollado actividades y aprendizajes. Y en términos del tiempo, para quienes aún están trabajando y han tenido éxito en este desarrollo digital a través de las plataformas, no pedir actividades para entrega inmediata. Tenemos que planear para 1, 2, 3 semanas y que nuestros jóvenes puedan tener el tiempo de revisar, reflexionar, profundizar en casa. Quienes no hemos comprendido esta lógica de interacción de educación a distancia, estamos saturando y generando un estrés y frustración innecesarias y eventualmente esto nos va a ocasionar el mismo estrés y frustración para ambas partes. También para el profesorado que tendrá que evaluar muchísimas actividades digitales. Hay que hacer educación y comunidad a distancia. Una comunicación constante, de ser posible a través de breves mensajes de video, lo van a agradecer mucho sus estudiantes. Saber que alguien les escucha del otro lado de la pantalla, saber que alguien está en otra latitud, revisando su actividad o mandándoles un mensaje de solidaridad, va a generar todavía una cercanía que seguramente va a beneficiar y va a provocar que se involucren más en estas desarrollo de actividades. Es importante iniciar haciendo alusión a esta coyuntura epidemiológica, con empatía al alumnado, a la familia, a preguntar por la salud en la comunidad y cómo la están pasando en casa, será muy bien recibido por nuestro estudiantado. Reconocer los esfuerzos que muchos de ellos están haciendo para poder mantener esa entrega de actividades e invitar a que quienes no lo han hecho puedan sumarse a este esfuerzo de trabajar desde casa. Y siempre expresar tolerancia para las entregas extemporáneas. No pensemos que si dejamos una actividad para el martes y no se entrega hasta el miércoles o jueves, ya no la vamos a recibir. Eso no es el fin de este proceso. Hay que comprender muy bien esta coyuntura y las condiciones de confinamiento y otras adversidades que se están viviendo en casa. De tal manera que el énfasis es en la responsabilidad que tenemos como docentes y directivos para dar continuidad al semestre y la expresión de una comunidad solidaria para entender estos desafíos considerando lo que hemos repetido en las diapositivas previas. No olvidar, entonces, generar en nuestro estudiantado ese sentido de cercanía, solidaridad, acompañamiento, sobre todo a quienes tienen condiciones más adversas. Algo que podría ser muy importante para quienes tienen condiciones de trabajar de manera más consolidada en sus plantas académicas es la posibilidad de organizar las actividades de aprendizaje por semestre, no por curso. Si hay un grupo de 4 o 5 docentes que participan en el mismo semestre, ponerse de acuerdo para pedir alguna actividad integral que les implique cierta demostración de aprendizajes y desarrollo de competencias y el no hacerlo por curso porque se saturan nuestros estudiantes. Si no se puede entre los 6 maestros, bueno, si es posible que 3 se pongan de acuerdo, perfecto. Si 2 logran ponerse de acuerdo, le ayudarán mucho a nuestro estudiantado y, bueno, donde no haya definitivamente condiciones, pues se hará por curso. Pues más que manejarte en las tecnologías digitales, muchas aplicaciones, plataformas educativas, como les hemos compartido, es fundamental más bien comprender esa lógica de trabajo en la distancia cuando todo el mundo está pensando más bien en su salud y en la integridad de su familia y la comunidad. Para nosotros los docentes, que quizás este confinamiento puede ser una buena oportunidad para trabajar nuestra formación continua con diferentes cursos de desarrollo académico, personal y social que vamos a encontrar en diferentes plataformas que ustedes ya conocen,
Aquí les he compartido algunos ejemplos en Coursera, por ejemplo. Y bien, la última es que quizás podamos tener hasta condiciones de hacer redes de docentes, de mantener una comunicación con la planta docente, con nuestra directora, nuestro director, nuestra autoridad educativa en un primer momento, y la posibilidad de tejer redes quizás hasta de investigación o socialización de cómo enfrentamos la educación en el marco de esta contingencia en nuestra América Latina, en otras latitudes, y será seguramente una buena oportunidad para seguir haciendo academia desde casa. Con esto concluyen nuestras orientaciones. Esperamos que puedan ser ilustrativas para que ustedes tomen las mejores decisiones en sus entidades, en sus comunidades. Con ello, les deseamos feliz día, feliz tarde, feliz noche.